I'm gonna fight 'em all. Ha llegado el sol ya el miércoles, bueno, ha llegado el sol, no sé si lo ha traído Daniel López Vivas, de López Vivas Abogados. ¿Qué tal, cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Vicente. Lo he intentado. Lo has traído, ¿eh? Sí, a ver, sí. Que conste que creo que fue el miércoles pasado, venía en moto y también pasó un rato malo, porque esto que te cae un poco el tema es lo que tienen las motos, ¿no? No, un poco no. El miércoles pasado me cayó muchísimo, créeme. Bueno, pues no sé si el agua, seguramente, ¿no? En estos días, además, he visto, aumentan los accidentes, siempre se ha dicho, además, que hay que tener mucho cuidado con las motos, sobre todo la gente de las motos, porque es verdad que estas primeras lluvias lo que crean es una película encima de la carretera que está llena de el asfalto lleno de grasa y patina, es como una pista de patinaje. Y los coches no crean que frenamos un poco. Así que por ahí vamos hoy, ¿no? Sí, hoy vengo solito, después de varias semanas comentando temas de actualidad. Hoy vamos a seguir hablando de los accidentes de tráfico, que es este tema que llevamos a trancas y barrancas ya no sé cuántos meses, porque cuando llevo una semana dos seguidas hablando de esto, surge algún tema de actualidad y tenemos que irlo demorando. Eso está bien, eso es la actualidad del medio. Como tú dices que la actualidad manda, pues así lo hacemos, pero es verdad que este pobre tema lo tenemos abandonado durante bastante tiempo. Hoy vamos a hablar ya a meternos un poquito en harina, hablar de cómo se valoran las lesiones que hayan sufrido un accidente que se hayan sufrido en un accidente de tráfico. Bueno, pues vamos a empezar, vamos a meternos con los abogados. ¿Tenemos que conformarnos los que hacemos un seguro con el abogado que nos ofrece la compañía o podemos elegir el nuestro propio? ¿Cómo te gusta meterte con los abogados, de verdad? Sí. Yo entiendo que como medida para relajarse está bastante bien. Está muy bien. Esta mañana me está funcionando. Pues mira, se podría pensar que puesto que es la aseguradora la que va a pagar los honorarios, tenemos que conformarnos con el abogado que nos ofrezca la compañía de seguro. Sin embargo, esto no es así, puesto que en las pólizas de auto suele haber una cobertura que se llama defensa jurídica, por la que estamos en nuestro derecho de acudir a López Vivas Abogados o a cualquier otro abogado de confianza que tengamos, y será siempre a cargo de la aseguradora el pago de los honorarios, por lo que el cliente no le va a costar nada. Sí es cierto que suele haber unas ciertas limitaciones de cantidad en estas pólizas por esos honorarios, pero en siniestros normales que no sean unas lesiones demasiado graves suele ser más que suficiente. Y es que dentro de lo que se llama seguro del automóvil hay muchísimas coberturas y muchos podemos llamarle pequeños seguros que se juntan en esa amalgama que, como ya he dicho, se conoce como póliza de automóvil o seguro de automóvil. Y es que los oyentes habrán oído hablar del seguro obligatorio, que es el que nos obliga la ley a tener si somos propietarios de un vehículo, pero cuando contratamos una póliza de automóvil no solamente estamos contratando ese seguro obligatorio, sino muchas más coberturas. Como ya digo, es una amalgama en la que se meten muchos seguros distintos, como por ejemplo el seguro voluntario, por el que se aumenta la indemnización máxima que viene en ese seguro obligatorio, o la defensa jurídica, por la que, como ya hemos dicho, la aseguradora se hace cargo de los gastos de reclamación, o también la asistencia en carretera, por la que si tenemos es decir, si nos quedamos, como vulgarmente se dice, tirados en la carretera, pues la grúa recoge el coche donde estemos y nos mandan un taxi para recogernos. Incluso hay seguros que tienen noches de hotel, vamos, que la mayoría de ellos ya te cubren un poco ese sí, gasto, claro, ¿no? Depende de la cobertura. Si el accidente lo tienes en La Coruña, pues no te van a traer a casa, te ponen un hotel allí y ya te traen al taxi al día siguiente. También, por ejemplo, tenemos el seguro de lunas, por el que siempre se nos reparan las lunas, se haya roto como se haya roto, es decir, no hay ningún tipo de búsqueda de culpabilidad, en todo caso te arreglan la luna. Otras coberturas que se empiezan a incluir últimamente, como es por ejemplo un seguro que actúa en el caso de que nos retiren el carnet, por lo que nos pagarán una cantidad por cada día que no podamos conducir. Esta es una cobertura muy demandada, sobre todo entre los conductores profesionales, pues que lógicamente se ganan la vida al volante y ser privados del carnet de conducir pues le supone una pérdida de ingresos total. Eso es total. Bueno, no suelen las compañías publicitar que nosotros podemos elegir el abogado, ¿no? Hombre, pues obviamente no. De hecho, lo suelen mantener bastante en secreto. Si se lo preguntas, pues no les quedan más narices que decírtelo, pero tampoco lo van a publicitar. Por muchos anuncios que veamos en televisión no va a salir nada de esta cobertura, principalmente porque a las aseguradoras no les interesa. Y es que pensemos que estas compañías tienen convenios con abogados de cada una de las localidades, por lo que les pagan al menos un 50% menos de lo que cobra un abogado conforme a los honorarios recomendados por el Colegio de Abogados. Es decir, pagan la mitad aproximadamente de lo que cobrarían en otras circunstancias. A la compañía, lógicamente, no le interesa que esto se sepa, pues porque le eleva el coste de los siniestros. Es decir, si en el caso de contratar a su abogado le están pagando la mitad de lo que le pagarían a un señor que sea otro profesional totalmente independiente, un abogado de otro despacho.
Yo esto lo sé bien porque durante más de 10 años he sido abogado de compañía de seguros. Y sabes cómo funciona. Y sé cómo funciona y de qué pie coger. Y efectivamente esto se produce. Es decir, no interesa airear esta circunstancia para ahorrar costes en los siniestros. Esto es como los autobuses cuando hay viajes. Oye, siempre paran en el mismo sitio. Claro, tienen también un convenio con los conductores. Tú te comes el bocadillo gratis, pero estos 50 que van a venir contigo pagan, ¿no? Cuanto mayor es uno, menos creen las casualidades, ¿verdad? No, casualidades ninguna hace ya. Oye, vamos a meternos en harina. ¿Qué plazo hay para reclamar una indemnización? Esto es importante. Pues sí, es importante porque con la despenalización de las imprudencias leves que comentamos la semana pasada, hace 2 semanas, es decir, con el tema de que ya estos accidentes leves que todos teníamos ya no vayan por vía penal, sino por vía civil, pues el procedimiento de reclamación ha cambiado mucho. Así, para daños materiales debemos tener en cuenta que el plazo para reclamar será de 1 año desde la fecha en la que se produjo el accidente. Es decir, si el accidente es hoy, esperemos que ningún oyente sufra un accidente hoy, 26 de octubre de 2016, tendremos para reclamar esos daños materiales hasta el 26 de octubre de 2017. Sin embargo, como ya comentamos en un programa anterior, en casos en que la responsabilidad del accidente está clara, es decir, casos en los que simplemente mirando el parte amistoso o el atestado se sabe quién es el culpable, que son la mayoría, los daños se arreglan por convenio entre compañías, por lo que al cliente le pagan rápido el vehículo, le reparan rápido el vehículo o lo indemnizan por él si es siniestro total. Bueno, en teoría. En teoría, efectivamente. Porque luego entre compañías también existen sus acuerdos y el perito es el mismo perito el que te hace a ti, quiero decir, mismo de una compañía que de otra y al final pues no siempre sale uno contento, ¿no? No, claro, siempre, no siempre sale uno contento, eso está claro. Gabinetes periciales en Cáceres, la mayoría de los que hay trabajan para varias compañías de seguros, sí. Eso es así. Pero siempre queda abierta la vía judicial en el caso de que por daños materiales uno no esté de acuerdo con lo que le indemniza. Efectivamente. Lo que sí es cierto es que si son vehículos antiguos y demás, pues estamos hablando de cantidades muy bajas que no suele compensar ir al juzgado. En este punto me gustaría aclarar un tema que alguna vez me han preguntado en López Vives Abogados, como es que si un seguro a todo riesgo cubre también las lesiones del conductor de ese vehículo. Hay que dejar claro que ni un todo riesgo ni ningún seguro cubre nunca las lesiones del conductor, principalmente para evitar el fraude al seguro. Es decir, si actualmente es habitual que gente que tiene seguros a todo riesgo raye su propio vehículo justo antes de que le vence la póliza para que se lo pinten, pensemos si las lesiones del conductor las cubriera el seguro a todo riesgo, es probable que veríamos a diario gente inmolándose con el coche contra paredes o muros o árboles simplemente para que le indemnizaran por las lesiones. Pues ya digo, no se cubre por esa circunstancia para evitar un fraude al seguro, que seguro que sí que se daría. Todos estos conceptos de pago por convenio, siniestro total o seguro a todo riesgo ya los hemos tratado anteriormente en otros programas. Si algún oyente quiere escucharlo, los puede encontrar perfectamente ordenados en lopezvivesabogados.com o si no, en la web de Onda Cero. Buscando en Cáceres en la Onda, en la emisora de Cáceres, también pueden encontrar eso. El día del programa. Oye, ¿qué pasa si no son daños materiales? Si no estamos hablando de lesiones, de incluso la indemnización porque una persona ha fallecido en un siniestro. Pues mira, en este caso lo importante es saber lo que los abogados llamamos el dies a quo. Llevaba ya muchos programas sin decirte un latinajo. Un latinajo, efectivamente, ya sabes que a los abogados nos encantan. Dies a quo. Pues mira, el día desde el que empieza a contar el plazo para reclamar. Eso significa dies a quo. Si es un fallecimiento, pues ese plazo de 1 año empezaría a contar lógicamente desde la fecha de fallecimiento, ¿de acuerdo? Y es algo más complejo si hablamos de lesiones, porque tendríamos que estar al momento en el que se hayan estabilizado las lesiones o bien en el momento en el que nos hayamos curado. Lo explico. Obviamente, hasta ese momento no sabemos cuál es el daño que el accidente nos ha provocado y, por tanto, no podemos ir al baremo para calcular el importe de la indemnización. Uh-huh. Es decir, yo no puedo reclamar una indemnización para una persona sin saber si ha tenido que estar 9 días de baja o 90. O 90 días, hasta que no termine los 90, claro. Efectivamente, hasta ese momento no se puede saber los días que ha estado y, por tanto, reclamar la indemnización. O porque le tengan que hacer pruebas y hasta que no terminen de hacerle pruebas, no determinen, pues tiene usted una lesión en tal sitio, ¿no? Y en casos graves podemos estar hablando incluso de años hasta que esas lesiones o bien se curen o se estabilicen, por lo que hasta ese momento no empieza a contar el plazo para reclamar. Esa es la cuestión importante. Hasta el momento en el que se cure o se estabilicen las lesiones, no empieza a contar. Hasta que no te den de alta o hasta que ya haya un diagnóstico en el que tú te digan esto te lo ha causado este tema. Pues mira, este concepto viene de la medicina forense y es cierto que mucha gente no lo entiende, ya que no tiene por qué coincidir muchas veces con el alta laboral que nos da el médico de cabecera. De hecho, es que también tendremos derecho a indemnización, que es una cosa que mucha gente me pregunta, en caso de que el lesionado esté en paro, o sea estudiante o incluso jubilado, ya que esas cuestiones no tienen relevancia. También el caso que me pasa mucho es
el autónomo que, por ejemplo, autónomo. pensemos que tiene un bar y, claro, le duele la espalda, pero este señor no tiene más remedio que darse de alta voluntaria porque no puede tener cerrado el bar 3 meses o 5 meses, pero claro, la economía de su familia está Depende en juego. de ello, claro. Uh-huh. En ese caso también habría derecho a indemnización, ¿de acuerdo? Es decir, a efectos de indemnización, la fecha del alta va a ser el momento en el que nos hayamos curado de las lesiones, siempre que nos curemos, es decir, curarnos de las lesiones, quedarnos igual que estábamos antes, no se nos va a dar secuela de ningún tipo, ¿de acuerdo? O bien el momento en el que se hayan estabilizado nuestras lesiones sin habernos curado del todo. Es decir, un momento en el que ya por mucha rehabilitación que hagamos no podemos mejorar. En ese caso, en este segundo caso que hablo, nos van a dar un alta con secuelas. Es decir, ya no podemos mejorar, pero sí nos ha quedado esa secuela que precisamente significa eso, que tras haber realizado todos los tratamientos y haber agotado todas las posibilidades de la ciencia médica, no nos hemos podido curar y nos ha quedado pues una limitación o un dolor en esa articulación, en la espalda, donde sea, para toda la vida, ¿de acuerdo? Por tanto, eso es una cuestión que se indemniza bastante. Estás hablando de valorar lesiones y de baremo. ¿Esto que es una especie de tabla o algo así? Sí, más o menos. El baremo es el instrumento con el que contamos para valorar las lesiones y las secuelas del cuerpo humano, así como otro tipo de cuestiones relacionadas, como puedan ser fallecimientos o incapacidades laborales y demás. Debemos pensar que es un instrumento muy complejo, ya que en él tienen que venir incluidas todas las posibles lesiones que pueda tener el cuerpo humano. Claro. Imaginemos que son muy, muy cuantiosas, ¿vale? Estamos hablando de un documento que en total tiene más de 400 páginas. Para que los oyentes entiendan cómo funciona, debemos decir que tiene 2 partes. Tiene una parte médica que manejan esos profesionales y otra parte jurídica que somos los abogados quienes la utilizamos. Sí. Esto funciona de la siguiente manera. Primeramente, el médico acude al baremo y hay como ya he dicho, hay unas tablas que valoran cada lesión y el médico barema esas lesiones conforme al estado del paciente, ¿de acuerdo? Después ya con esa baremación que nos pasa en un informe, los abogados acudimos a la parte del baremo, que son tablas, sí, y podemos calcular la indemnización para reclamarla. ¿Este baremo es nuevo o no? Sí, actualmente contamos con un baremo que es totalmente nuevo, pero totalmente nuevo no quiere decir que antes no tuviéramos otro. Antes contábamos con un baremo que era más antiguo y totalmente diferente, es decir, el 1 de enero de 2016 ha entrado en vigor este baremo nuevo, totalmente nuevo, que ha cambiado de manera radical la forma en la que se valoran las lesiones. Es decir, no es una actualización de la anterior, como se iba diciendo anualmente, es decir, que se actualizaban las cuantías conforme al IPC, sino que ha cambiado totalmente el baremo. ¿Para mejor o para peor? Ya lo comentaremos, porque cuando se ha publicado este baremo se le ha dado muchísima publicidad a que las indemnizaciones suben un porcentaje bastante elevado, es decir, que los lesionados van a recibir por las mismas lesiones una cantidad superior, pero no es así en todos los casos. Sí es cierto que para lesionados graves sí parece que sea así, pero para siniestros leves, que son la mayoría de los que nos encontramos, no parece que haya subido tanto. Aquí está metido el cuponazo cervical, imagino, de esta cosa que hemos hablado muchas veces, ¿no? Esto parece que es una jugada que nos ha hecho la UNESPA, la patronal de las aseguradoras, y ya veremos en qué queda. Bueno, conclusión, que si uno tiene un siniestro, si no está conforme, mire su póliza de seguros porque puede elegir su abogado, que será quien se encargue, el propio si tiene alguien de confianza, en fin, que puede reclamar siempre que lo necesite, aunque tenga un seguro y la aseguradora le diga que es por aquí, usted puede decir, no, por aquí no, voy por otro lado. Esto me voy a quedar con ello, me parece importante. De acuerdo. Daniel, que tengas buena semana. Nos vemos la semana que viene, lopezavivasabogados.com, ahí está todos los vídeos, canal de YouTube, famoso canal de YouTube. Ya vamos cerca de las 5.000 visualizaciones, no está nada mal. Print time, vas a llegar a más que Giselle o alguna de seguro, verás. Nos vemos. Hasta luego, Vicente.